La Seafood Task Force, o STF, es una organización liderada por la industria que aborda la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, promoviendo la aplicación de estándares sociales y ambientales dentro de las cadenas de suministro de productos del mar, así como el fortalecimiento del bienestar de los trabajadores y el cumplimiento. La STF se complace en actuar como un recurso para los armadores y operadores de buques pesqueros de atún, pero tiene algunas reglas básicas que garantiza que se cumplan estos estándares. Este video desglosará los requisitos del Código de Conducta y Estándares Auditables de la STF, los cuales son fáciles de aplicar con una comprensión básica de algunas reglas y cómo seguirlas. Los requisitos del Código de Conducta y Estándares Auditables de la STF y cómo aplicarlos. Principios de la Seafood Task Force, trabajo infantil. Ante todo, bajo el Código del Trabajo Infantil, la STF prohíbe el empleo de cualquier persona menor de 18 años. Es necesario un procedimiento claro para la documentación de la edad de cualquier potencial empleado. Los documentos típicos para el propósito de verificación pueden incluir pasaportes, tarjetas de identidad nacionales, permisos de trabajo, certificados de nacimiento u otros documentos emitidos legalmente. Los buques requieren un procedimiento para proteger y retirar de manera segura a cualquier trabajador menor de edad que pueda haber sido contratado inadvertidamente. Principio de la Seafood Task Force, trabajo forzado. La Seafood Task Force también prohíbe todas las formas de trabajo forzado y esclavitud moderna, incluyendo servidumbre por deudas y trabajo en condiciones de esclavitud, el trabajo en prisión o el trabajo forzado por tráfico de personas. Se prohíbe estrictamente las amenazas de cualquier tipo contra los trabajadores y el empleado tiene la libertad de terminar el empleo en la próxima visita al puerto con una notificación mínima de 10 días. Principio de la Seafood Task Force, contratos laborales. Todos los trabajadores deben tener un contrato de trabajo escrito en un idioma que el empleado entienda. Debe establecerse un procedimiento para asegurar que el contrato sea cuidadosamente explicado al trabajador. Ambas partes deben conservar una copia firmada del contrato de trabajo. Principios de la Seafood Task Force, libertad de movimiento y libertad personal. Debido a que muchos trabajadores extranjeros y migrantes dependen de sus empleadores para el alojamiento, pueden estar en particular riesgo de que se restrinjan sus libertades. El cumplimiento de la STF requiere que los empleadores aseguren las libertades personales de los empleados, incluyendo el acceso a agua potable, baños y la seguridad de sus documentos personales y tengan un respeto general por cada empleado. Principio de la Seafood Task Force, retención de documentos personales. La Seafood Task Force requiere que todos los empleadores aseguren que los empleados y solicitantes mantengan el control total y completo sobre sus documentos personales. En los casos en que los documentos personales se entreguen a los capitanes de los barcos para su custodia durante el trabajo en el mar, los trabajadores deben recibir sus documentos una vez que se arribe a puerto o en cualquier momento que lo soliciten. Principio de la Seafood Task Force, honorarios de contratación. La Seafood Task Force prohíbe cualquier tarifa relacionada con el reclutamiento y la contratación fuera de las tarifas permitidas legalmente que se paguen directamente a los agentes de los empleadores o a los corredores de trabajo. La guía de la Seafood Task Force sobre la responsabilidad de los costos relacionados con el reclutamiento proporciona información adicional detallada sobre las tarifas, y los empleadores deben referirse a esta guía para determinar las tarifas prohibidas. Principio de la Seafood Task Force, trato humano. La Seafood Task Force prohíbe cualquier forma de abuso o trato inhumano por parte del empleador tanto en sus propias operaciones como al interactuar con otros. Los empleadores no deben vulnerar la dignidad de un empleado. No se permite el acoso, el abuso o la acción disciplinaria ilegal contra los trabajadores. Principio de la Seafood Task Force, igualdad en el sitio de trabajo.
Además, no debe haber distinción entre los empleados en función de raza, casta, origen nacional, religión, edad, discapacidad, género, estado civil, orientación sexual, afiliación o creencias políticas o membresía sindical durante la contratación, empleo y en condiciones de trabajo, compensación, capacitación o con fines de promoción, jubilación o terminación. Principio de la CIFUC Task Force: libertad de asociación. Los empleados deben poder asociarse libremente y la STF prohíbe la discriminación que se produzca en función de dicha asociación. Si las leyes restringen la libertad formal de asociación y/o la negociación colectiva, los empleadores deben permitir que se lleve a cabo cualquier medio alternativo de asociación independiente y libre. Los empleadores no pueden interferir en ninguna actividad de gestión de las organizaciones de trabajadores. Principio de la CIFUC Task Force: procedimiento de quejas. La STF requiere que cada empleador tenga un proceso oficial y confidencial de quejas mediante el cual cualquier trabajador pueda presentar una queja sin sufrir prejuicios ni represalias de ningún tipo. Además, los empleadores deben asegurar que los trabajadores conozcan el sistema y estén dispuestos a usarlo, y deben capacitar a los empleados clave sobre cómo manejar las quejas. Principio de la CIFUC Task Force: salarios y beneficios. La CIFUC Task Force requiere que todos los empleadores paguen los salarios según lo estipulado en el contrato de trabajo, que deben ser al menos el salario mínimo. El empleador debe tener una política clara y transparente del pago de salarios y beneficios. Los trabajadores deben ser contratados con un salario no inferior al mínimo legal, lo que no incluye bonificaciones ni participación en los beneficios. Los pagos de salarios deben hacerse a intervalos regulares, pero no menos de una vez al mes. No se puede retener ningún salario para vincular el empleo. Las tasas y los pagos de los salarios deben calcularse de manera transparente. No se permiten pagarés, vales no monetarios ni pagos en especie. Los empleadores están obligados a proporcionar a los trabajadores un recibo de pago y no pueden retirar fondos de la cuenta de un empleado. Los anticipos o préstamos salariales y los intereses sobre los préstamos no deben exceder los límites legales. Los cargos por alojamiento y comida no pueden exceder la tasa de mercado local y los trabajadores deben tener el control total sobre el uso de sus salarios. Principio de la CIFUC Task Force: horas de trabajo. La CIFUC Task Force requiere que todos los empleadores aseguren que los trabajadores no estén obligados a trabajar más horas de las permitidas por la ley aplicable o por los acuerdos colectivos, lo que ofrezca la mayor protección para el trabajador. Los empleados no están obligados a trabajar más horas de las permitidas en su contrato o estipuladas en un acuerdo colectivo, lo que ofrezca la mayor protección para el trabajador. Las horas extras son voluntarias. Los periodos de trabajo y descanso para los buques en el mar por más de 3 días son los siguientes. Primero, al menos 10 horas de descanso en cualquier periodo de 24 horas. Segundo, un promedio de 77 horas por semana durante la duración del viaje. La operación de un buque pesquero puede requerir desviaciones en los horarios de trabajo, pero debe haber tiempo de descanso compensatorio. Principio de la CIFUC Task Force: conocimiento del trabajador y capacitación. Todos los empleados deben entender su contrato antes de empezar a trabajar. Los trabajadores también deben recibir capacitación sobre las condiciones de vida y de trabajo. La capacitación debe ser evaluada regularmente por los empleadores para comprender si la información se ha transmitido correctamente. Principio de la CIFUC Task Force: agencias privadas de empleo y reclutadores. La CIFUC Task Force fomenta firmemente que los empleadores opten por la contratación directa si es posible. Si el reclutamiento es necesario, hay acciones específicas a tomar al comunicarse y trabajar con reclutadores. Primero, las agencias de reclutamiento deben estar certificadas o licenciadas y no pueden colocar a los trabajadores en riesgo de tráfico
para explotación laboral. Segundo, el empleador debe tener un contrato con la agencia de empleo, incluidos los subcontratistas del empleador. Tercero, el empleador y su proveedor deben tener documentos que demuestren la legalidad de cualquier agencia de empleo que se utilice. Cuarto, la agencia de empleo debe describir los términos laborales del empleo, el trabajo y los beneficios, las condiciones de vida y cualquier otra información necesaria. Quinto, la agencia debe tener un mecanismo para informar sobre el incumplimiento y para proteger a los denunciantes y tener un método de remediación para el incumplimiento. Principio de la Seafood Task Force: salud y seguridad. La industria pesquera es de muy alto riesgo y la pesca se considera uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Sin embargo, todos los empleados en la industria pesquera tienen derecho a trabajar en condiciones seguras que no los expongan a riesgos indebidos. Todos los empleadores deben tener una política de seguridad escrita, registrar todos los incidentes o casi accidentes y tomar medidas para mitigar el incidente en el futuro. El procedimiento de seguridad debe incluir, pero no limitarse a, asegurar que el buque esté equipado con suministros de primeros auxilios, dispositivos de flotación adecuadas y equipo contra incendios. Tener un procedimiento de emergencia adecuado y asegurar que el buque esté equipado con instalaciones sanitarias separadas para hombres y mujeres. Nuestra ambición es que todo el atún suministrado por los miembros de la Seafood Task Force provenga de buques pesqueros que hayan implementado el código de la STF y estén listos para ser evaluados según este código para finales de 2021. Si eres un miembro que suministra o produce atún, te pedimos que comiences a adoptar las políticas establecidas en esta guía paso a paso. Si eres un proveedor de un miembro de la STF, te pedimos que tomes el tiempo para leer el manual del atún y compartas su contenido a tu personal para adoptar estas políticas. Además, si utilizas agencias de reclutamiento para la tripulación, también te pedimos que compartas este manual con ellos. Nuestro objetivo es que con estas reglas podamos tener un entorno laboral seguro, equitativo y feliz. Para más información sobre la Seafood Task Force, visita nuestro sitio web seafoodtaskforce.global.